Buenas noches, mi nombre es Marco Arango y vamos a presentar hoy evidencias sobre calorimetría. Tomamos como ejemplo el agua. Entonces dice, vamos a calcular la cantidad de calor en kilocalorías requerida para calentar 5 kilogramos de agua en estado sólido desde una temperatura de menos 14 grados hasta una temperatura de 104 grados, teniendo en cuenta que su calor específico es de 1 kilocaloría por kilogramo por grado centígrado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el aumento de temperatura desde menos 14 grados hasta 0 grados. En este proceso no hay cambio de estado. Aplicamos entonces la fórmula que dice que Q es igual a M por Cp por Tf menos Ti, donde ya sabemos que M es masa, Cp es calor específico, Tf es temperatura final y Ti es temperatura inicial. Q son las kilocalorías. Entonces decimos que Q es igual a 5 kilogramos por 1 kilocaloría sobre kilogramos sobre grado centígrado por 0 grados menos 14 grados centígrados. Entonces, despejando, vamos a eliminar las que dividen con las que dividen y las que multiplican con las que multiplican, y nos quedaría que entonces que 5 por 1 kilocaloría por 14 es igual a 70. Ya tenemos el Q1, que sería 70 kilocalorías. Pasamos al siguiente paso, que es donde ya nos va a ocurrir un cambio de estado. El hielo pasa a líquido, ocurre la fusión. Para ello vamos a aplicar la fórmula Q es igual a calor latente de fusión por masa, ¿sí? Donde Q es igual a ¿qué? A 80 kilocalorías sobre kilogramo, que es el calor latente de fusión, por 5 kilogramos, que es la masa. Cancelamos kilogramos que dividen con los que multiplican y la respuesta nos da 8 por 5, 40, 400 kilocalorías. Tenemos el Q2. Vamos entonces al Q3. El hielo, ahora convertido en agua, continúa calentándose desde 0 grados hasta 100 grados. Sería el tercer paso. Aplicamos la fórmula de calentamiento, donde dice que Q es igual a M por Cp por Tf menos Ti. Entonces decimos que Q es igual a una masa de 5 kilogramos por un calor específico de 1 kilocaloría sobre kilogramo sobre grado centígrado, por un tiempo, una temperatura final que es 100 grados centígrados menos una temperatura inicial que es 0 grados. Volvemos a lo mismo, unidades que multiplican las cancelamos con las que dividen, kilos con kilos, grados con grados. En este caso entonces decimos que 5 por 1 por 100 es igual a 500, entonces en este caso son 500 kilocalorías. Ahora vamos al cuarto paso. El agua ahora empieza otro cambio de estado, ya vamos al proceso de vaporización. Entonces aplicamos una fórmula que nos dice que Q es igual a calor latente de vaporización por la masa, donde el calor latente de vaporización para el agua es de 540 kilocalorías por kilogramo, sobre kilogramo, perdón, por 5 kilos, que es la masa. Volvemos a cancelar las unidades que multiplican con las que dividen y esto nos da como resultado entonces 2740 calorías. Ya tenemos entonces que Q es 2700 kilocalorías. ¿Sí? Ya tenemos el Q4. Ahora entonces, continuamos con el proceso. Entonces ya viene el último aumento de temperatura, que va desde 100 grados hasta 104. Aplicamos la fórmula de calentamiento y nos dice que masa por calor específico por temperatura final menos temperatura inicial. Volvemos a despejar 5 por 1 kilocaloría sobre kilogramo sobre grado por 104, que es el tiempo de la temperatura final, menos 100, que es la temperatura inicial. Cancelamos unidades, kilogramos con kilogramos, grados con grados, y nos da que tenemos una diferencia de 4 grados. Por lo tanto, entonces vamos a multiplicar 5 por 1 por 4, que me da 20. Lo último es sumamos las diferencias de temperatura, los diferentes Q. Entonces, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, y esto me da 3690 kilocalorías. Pasamos entonces a graficarlo en la tabla y tenemos entonces desde menos 14, que es donde iniciamos, aproximadamente 104 grados, que es donde vamos a llegar, ¿sí? Entonces tenemos una variación de menos 14 a 0, hubo aumento de temperatura. De 0 nos vamos a llevar hasta 400, donde hubo una fusión.
Luego desde 0 hasta 100, que hubo un aumento de temperatura. Luego hubo el proceso de vaporización, que nos llegó hasta los 3670 Q, y luego tenemos el último aumento de temperatura para un total de 3690 kilocalorías requeridas durante todo el proceso. Ahora definamos términos. ¿Qué es el calor? Es la energía que se manifiesta mediante el aumento de temperatura procedente de la transformación de otras energías. ¿Qué es el calor específico? Dice, es la cantidad de calor que necesita un cuerpo para elevar su temperatura en 1 grado centígrado por cada kilogramo. ¿Qué es la temperatura de fusión? Es la temperatura a la cual un sólido se convierte en líquido. Y la temperatura de ebullición es la temperatura a la cual un cuerpo líquido se convierte en vapor. ¿Qué es el calor latente de vaporización? Es la cantidad de energía requerida para que una sustancia líquida se convierta en vapor sin cambiar su temperatura. Y el calor latente de fusión es la cantidad de energía necesaria para que un sólido se convierta en líquido sin que cambie su temperatura. Muchas gracias.